reflexionamos ahí sobre el contexto en el Ecuador, ¿cierto? Para analizar limitaciones y oportunidades que podrían existir para el trabajo con Garante. Sí, gracias. Bueno, un poco la idea aquí es también compartirles un poco en la misma onda, digamos, haciendo un símil de lo que presentó Benedicto. Entonces, la idea es un poco relacionar lo que nosotros llamamos en el país el Plan Nacional del Buen Vivir. Este momento se han ejecutado 2 planes nacionales del buen vivir y actualmente está discutiéndose, supe que el que tú señalaste es el borrador porque todavía dentro de este mes se está redactando lo que sería el nuevo Plan Nacional del Buen Vivir, generalmente de 5 años. ¿Sí? Entonces este Plan Nacional del Buen Vivir que va a hacer referencia termina este año, pero está trabajándose el nuevo y justo en estas, como digo, en este mes se está todavía recibiendo desde la sociedad civil, digamos ya en una onda más abierta por el nuevo gobierno, de la construcción colectiva del Plan Nacional del Buen Vivir. El Plan Nacional del Buen Vivir es un documento que tiene 12 objetivos, ¿sí? 93 metas, 111 políticas y 1095 lineamientos estratégicos. Ya de entrada ahí llama mucho la atención lo complejo que puede ser eso, lo burocrático que puede ser eso, y por supuesto la complejidad de finalmente encontrarse en territorio para saber en qué nivel nos estamos viendo con el Estado central. ¿Sí? Nosotros como KNH Ecuador hemos definido un plan nacional de trabajo para el programa País y lo que hemos hecho es hacer una suerte de conexión entre los objetivos que tenemos como plan nacional de KNH Ecuador con aquellos objetivos, de aquellos 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, ¿sí? Para saber con cuáles más o menos nos conectamos. ¿Sí? Como vieron en la complejidad aquella, ¿no es cierto? Aquí hemos hecho una suerte de micro resumen, porque les comento que solo el Plan Nacional del Buen Vivir, el documento son cerca de 650 páginas, ¿sí? En letra pequeñita, además. Es decir, espacio sencillo, letra pequeña y flaca de esa bien, ¿sí? Entonces es complejo realmente, es complejo y en el campo es mucho más complejo todavía. Entonces tenemos, aquí hemos seleccionado 5 de aquellos objetivos que se relacionan con el trabajo de los socios que están en territorio, en el Ecuador. El objetivo 2 sobre pobreza, que bueno, básicamente refiere a la erradicación de la pobreza, la calidad de vida relacionada o vinculada al tema de salud, hábitat, nutrición. La ciudadanía, como el objetivo 4, vinculado al tema de educación y el tema de cultura. Un objetivo 5 sobre la interculturalidad, que refiere a todo lo que son los proyectos interculturales, saberes y también el tema de comunicación, de los medios sociales de comunicación. Y el objetivo 6, el respeto a los derechos humanos, que enfoca particularmente en este segundo Plan Nacional de Desarrollo a la violencia de género y violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? ¿Cuál es el marco de acción? Es importante reconocer que el Estado, digamos, como parte de su política, digamos, normativa, procura ganar en la rectoría. Es decir, hemos trabajado muchos años atrás y parte de esa crítica también a organismos internacionales, ¿sí? Banco Mundial, USAID, Fondo Monetario Internacional y etcétera, como con el nuevo modelo, digamos, de revolución del socialismo del siglo XXI, ¿sí? Procura, ¿no es cierto?, recuperar esas facultades de rectoría, planificación, regulación y control, que en teoría suena bien, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante cómo esa rectoría, ¿sí?, se vuelve casi obsesiva para el Estado, ¿sí? Entonces, las facultades de regulación, control, planificación, lo que procura es recuperar eso, la rectoría, ¿sí? Somos los rectores y en campo nosotros somos los que permitimos, hacemos. Es decir, llega hasta el marco, por suerte, digamos, desde una mirada mucho más global, toda esa rectoría llega hasta el nivel de juntas parroquiales, que es el siguiente subnivel, son las comunidades, que ya son autónomas, ahí el Estado no puede entrar, digamos como organización, como cabildos que se llaman, y la familia. Sí, todo lo demás está totalmente en manos del Estado, absolutamente todo, la rectoría.
¿sí? E incluso las organizaciones, ¿sí? Las veedurías. Para ser veedor de cualquier proceso del Estado hay que calificarse, ¿sí? Y ahí también hay mucha de aquella, no sé si decir trampa, no sé si el término sea ese, pero existe mucha malutilización, diría yo, de, ¿perdón? Manipulación, sí, puede ser un buen término para ello, de, digamos, de favorecer a ciertos aliados o personas que piensan igual que el Estado para decir, tú sí eres un buen veedor. Sí, pero si vas a cuestionar, tú no eres un buen veedor. Sí, y simplemente se nulita y pierde las facultades de ser veedor. Pero otro día hablamos de las veedurías. Entonces, la función ejecutiva, es decir, el presidente, también procura la regulación y control a las agencias, perdón, crea agencias de regulación y control. Es decir, no solamente queda en, digamos, escrito en la política pública, sino que también crea instancias. Incluso a nivel de municipios se deben crear, ¿sí? Según la normativa, instancias de una oficina de cooperación internacional, que son el vínculo entre los gobiernos locales y la organización en territorio de todo lo que es la cooperación internacional, pero también las fundaciones locales, ¿sí? Ahora, la cooperación internacional debe estar articulada a los objetivos del desarrollo. Es lo que nos dice la Secretaría de Planificación y Desarrollo, ¿sí? Debe estar articulada a los objetivos de desarrollo. En teoría también suena bien, ¿sí? Porque finalmente un Plan Nacional de Desarrollo de país responde a sus propias necesidades. Entonces hacen este cuestionamiento precisamente porque señalan que la cooperación internacional, los organismos internacionales han tenido mucha incidencia en los territorios, políticas, haciendo movilizaciones sociales financiadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿O cuál es el mandato que tenemos como cooperación internacional y que desde luego atañe también a los organismos, a las organizaciones no gubernamentales en los países? Significa que debemos estar alineados al Plan Nacional de Buen Vivir, deben generarse acciones complementarias, tiene que existir apego a las normativas, una armonización entre hacia dónde queremos ir y el aporte al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir. Muchas de las discusiones entonces a ese nivel son en qué ustedes van a aportar, ¿sí? Entonces, a una suerte de gráfico planteamos aquí que todos los planes, programas y proyectos de cooperación al desarrollo tienen que estar aportando a estos 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Ahora, aquí existen limitaciones y oportunidades desde nuestro punto de vista, ¿sí? Las buenas prácticas posiblemente muchos puedan luego referir, pero vamos a concentrarnos en las limitaciones. Implica generalmente esto sortear una gran diversidad de barreras normativas y actitudes de sobrerectoría, ¿sí? Una suerte de casi persecución. Entonces uno tenía que tener mucho cuidado a diálogos con los gobiernos locales o con los gobiernos seccionales a querer decir, mire, me parece esto. No, disculpa, aquí nosotros somos los rectores. Nosotros somos dueños de la política, etcétera, etcétera, y ustedes son quienes se deben a esto, ¿sí? La normativa busca un alto nivel de coordinación de todos los actores públicos relacionados. Suena bien, pero la realidad es que es muy difícil y priman pactos y adherencias políticas, ¿sí? Creo que coincidimos mucho con Bolivia también. Los garantes cuidándose de competencias públicas, ¿sí? Cada organización vigila sus competencias. Ministerio de Salud dice, no, no es mi competencia, le pertenece al MIES. El MIES dice, no, no es mi competencia, le pertenece acá, acá, acá. Y cuidan muchísimo manejar ese nivel de competencias porque existen efectos sancionadores, ¿sí? Es decir, si se hace su trabajo apegado a la norma, está bien. Si no lo hace, puede ser hasta destituido de su cargo. Entonces ellos cuidan más bien no comprometerse. ¿Para qué me voy a meter en líos? Mejor no me meto en eso, sí, porque la norma es sancionadora. Rotación de los interlocutores echando abajo acuerdos. Coincidimos también con los colegas de Bolivia que en el campo se hacen muchas negociaciones, ¿sí? Se logran acuerdos, avances a nivel de Ministerio de Educación, a nivel de Ministerio de Salud, y de repente, plap, se fue el funcionario con el cual estábamos hablando. Y vuelve a cero todo el proceso, ¿sí? Otra es la limitada o nula posibilidad de firmar convenios. En el Ecuador no se pueden firmar, hay
precisamente por esas competencias, muchas personas no pueden firmar convenios, las instituciones no pueden firmar convenios, claro. Ahí muchos han optado por hacer otras figuras, acuerdos, pactos, etcétera, etcétera, para sortear un poco, claro. Cruza mucho por el tema de la sensibilidad del interlocutor para decir, sí, yo creo que debemos hacer algo, ¿sí? Los equipos, desde luego, se frustran al no lograr negociaciones de coordinación, complementación, lo que se le llamamos aquí, apego, armonización, etcétera, etcétera. Porque es un mandato, pero en terreno, al interactuar con los actores de la política pública, esto no siempre funciona y puede ser muy frustrante para los equipos. La visión de desarrollo como asistencialista o como una caja de dinero. Muchas veces hemos recibido varias solicitudes incluso a nivel de KNH, de instituciones municipales y también nuestros proyectos que dicen, mire, necesitamos que nos apoyen en estas cosas, Entonces no hay un nivel de discusión estratégico, sino únicamente como mirándonos en proveedores de las necesidades, a veces hasta muy, o sea, el día del niño, normalmente tenemos la oficina llena de solicitudes, pidiendo trofeos, pidiendo pelotas y cosas como esas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas oportunidades que vemos desde nuestro punto de vista? Existen oportunidades como, por ejemplo, aportar al plan nacional sobre el cual todos empujamos y podemos hablar a un nivel meta. Eso es importante porque finalmente vamos a poder interlocutar con ciertos actores ya a un nivel diferente y decirles, mire, estamos haciendo un aporte a este nivel, ¿sí? Porque el plan nacional nos convoca. Adentrarse a estudiar la normativa, usar la misma ley para generar empatía y apoyar las coordinaciones. El conocimiento hace que ganemos, ¿sí? Y conocer la ley nos permite también utilizar la misma ley, la misma normativa para sortearla, las complicaciones que podamos tener en el momento de interlocutar con algún actor público. Entonces es importante o una oportunidad para adentrarnos en la ley, estudiarla y saber cómo realmente, en qué campo estamos pisando. Aprovechar los espacios para incidir en política pública basada en el conocimiento sobre el propio Plan Nacional del Buen Vivir. Conocer a profundidad el Plan Nacional de Buen Vivir nos va a ayudar, ¿sí?, a también poder hacer una suerte de incidencia, ¿sí?, o moverles el piso a aquellos actores para decir, oye, tú también tienes obligación sobre esto, ¿sí?, y queremos apoyarte en ese sentido. Buscar y explorar nuevas formas para tratar los diálogos a nivel de incidencias institucionales. En Ecuador existe una figura de la silla vacía en los municipios, pero muy pocos conocen para qué sirve, cómo funciona y qué potencialidad tendría, ¿sí? Entonces es una oportunidad para trabajar con conocimiento a ese respecto y ocupar esa silla vacía. El trabajo en red, en mesas temáticas, también es una oportunidad, juntarse entre otros, que también estamos remando hacia el mismo sitio, hacia el mismo lado, para en colectivo, en junto, poder acercarnos a estos actores públicos. Otra oportunidad es explorar las estrategias en escenarios geopolíticos, ¿sí? Tener una mirada de las relaciones políticas en los territorios es muy importante, ¿sí? Poder mirar y decir, aquí están pasando relaciones de poder, relaciones políticas también, que son necesarias tenerles y para sacar el provecho, ¿no es cierto? Ubicar presupuestos para la articulación de redes y aportes de iniciativas de gobiernos locales afines a los objetivos del programa o proyecto. Es decir, también puede ser una oportunidad de cofinanciar ciertos aspectos estratégicos, por supuesto no es que se procura, pero creemos que sí es una oportunidad poder también ubicar en las planificaciones operativas o en presupuestos un margen de maniobra que nos permita ser un gancho para trabajar también con estos organismos, ¿no? Redefinir las estrategias para nuevas formas de relacionarse con entidades estatales y gobiernos locales. Creo que muchos han ganado en habilidades de relacionarse con personas para poder ganar algo. Entonces, es muy importante que eso también se mantenga y tengamos una postura de poder negociar bien. Y finalmente, demostrar que el aporte es más allá que económico. Las organizaciones aquí han ganado muchísimo en diálogos sobre el enfoque de derechos, sobre la participación. Entonces, en esos diálogos también tenemos un valor agregado que podemos ofrecer al Estado, ¿sí? Y eso es de mucho interés muchas de las veces, porque dice, sí, mira, tengo presupuesto, no sé trabajar. Los presupuestos, algo solamente para terminar, en el Ecuador existe una ley de la utilización del 10% en los gobiernos locales del presupuesto, que por ley tiene que utilizar para grupos prioritarios, ¿sí? Pero si nosotros sabemos de enfoque de derechos, nosotros sabemos sobre el trabajo, ya, menos de un minuto.
Entonces, si conocemos de eso, también debemos aprovecharlo para poder hacer incidencias y decir, mira, nosotros sabemos hacer cosas de participación, nosotros sabemos hacer cosas de enfoque de derechos, nosotros sabemos hacer cosas y tal vez permítenos que trabajemos juntos y mira, trae ese 10% para acá. Y me callo. Gracias. Gracias.